Anhelo de ti, anhelo de ti.
Dios, nuestro Dios. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, nuestro Dios, nuestro Dios? Nuestro Dios, nuestro Dios. Él es bueno para siempre, su misericordia. Alabar a Jehová, Él es bueno, siempre su misericordia. Alabar al Dios de los dioses, alabar al Señor de los señores, alabar al Rey de los reyes, alabar al Dios de los porque para siempre, para siempre, para siempre, su misericordia. Porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Alabar a Jehová porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Alabar a Dios de los dioses, alabar al Señor de los señores, alabar al Rey de los reyes, alabar a Dios de los cielos, para siempre, su misericordia. Israel ya vencido, día tu pueblo en la batalla, pero tus enemigos tuyos. Grita con clamor victorioso, a tu voz mundo entero. La victoria ganó el despertó el enemigo, despertó el enemigo. Pero no, Dios de Israel ya vencido. Tenía tu pueblo en la batalla, ante tus enemigos tuyos. Grita con clamor victorioso, alza tu voz mundo entero. Canten al Señor de la victoria, no el rey perdió el enemigo, no el rey perdió el enemigo. Amén. El enemigo, el rey perdió el enemigo. Al omnipotente Dios y alabar ante Él. Partió los cielos y la tierra estableció.
Dios y alabar ante Él. Partió los cielos y la tierra estableció. Tuya gloria, nada en los cielos está. Tu grandeza se manifiesta en toda la creación. Mi Dios, y no hay otro como Él. Él es mi Dios, no hay otro como Él. Mi Dios, no hay otro como Él. Mi Dios. Que vienen contra mí, todos los que dicen de mí, para él la salvación de Dios. A Jehová es escudo alrededor de mí, amén. Levanta mi cabeza, a Jehová es escudo alrededor de mí. Levanta mi cabeza. Dame a Jehová, respondió desde su monte santo. Dios, dame a Jehová, respondió desde su monte santo. Jehová es el escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Jehová es el escudo, aleluya, mi gloria que levanta mi cabeza. Y dormí, porque Jehová me sustentaba. Y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Jehová es el escudo alrededor de mí, gloria que levanta mi cabeza. Jehová es el escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. De gente que contra mí, crea 10 millares de gente. Contra mí, Jehová es el escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Jehová es el escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Jehová es el escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Jehová es el escudo alrededor de mí, mi gloria es que levanta mi cabeza. Porque siempre estamos en tus manos, Señor. Muchas gracias, Señor.
Les siga bendiciendo. Vamos a pasar a la palabra. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que trate con nosotros. Padre, gracias Dios por esta alabanza tan preciosa, Señor. Padre, porque a través de ella nos recuerdas, Dios, de dónde nos sacaste, Señor, cómo nos alcanzaste, Señor. Padre, aún siendo pecadores, Dios, tu amor no cambió para nuestra vida, Señor. Tu amor nos cautivó, Señor, esa gracia inmerecida, Señor. Hoy, Señor, podemos disfrutar de ese privilegio, Dios, de tenerte en nuestra vida. Gracias, amado Señor. Ahora rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a nuestras vidas, Señor, el que trate con nosotros, Dios. Padre, que sea tu palabra, Señor, llevándonos a reflexionar, Señor, en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo, Señor? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué tenemos que hacer, amado Señor? Padre, toma nuestra mente, nuestro corazón, amado Dios, y habla primeramente a un servidor, Señor. Padre, aquí estamos y necesitamos del consejo diario de tu Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a hablar de un tema, 3 cosas que nunca van a cambiar en esta tierra. Vivimos en este mundo que a cada día va cambiando, de muchas maneras, de muchas formas,
van cambiando las relaciones interpersonales, las estructuras de las ciudades, de las casas, las grandes construcciones, han ido cambiando con el tiempo. No sé si tú te has dado cuenta cómo hoy ya no se construye de la misma manera que antes se hacía. Hoy van cambiando esas estructuras. También podemos mirar que a lo largo del tiempo han ido cambiando las estaciones del año. Ya no se pronostican como hace tiempo. Platicábamos con una persona hace unos días y él decía que se guiaba por el tiempo, aún sin tener reloj, tener los utensilios que hoy se tienen, la ciencia tan avanzada que hoy tenemos, celulares, computadoras. Él se basaba con el solo escuchar a los gallos, ver las sombras de la luna donde se ponían, ver la sombra del sol donde estaba, y él decía, es tal hora, y esa hora era. Pero hoy todo esto ha ido cambiando, es difícil predecir el tiempo. Aún los mismos campesinos que siguen viviendo en los pueblos, en las comunidades, ya no se confían tanto de cómo está el tiempo. Ya no pueden predecir el tiempo para empezar a preparar sus tierras para la cosecha. Entonces, pues todo ha ido cambiando. Las fronteras, hoy nuestra frontera sur, cómo está cambiando. Próximamente, según el presidente vecino, vamos a tener un muro grande y eso va a cambiar la frontera. Entonces, todo tiende a cambiar. Aún las propias naciones. Muchas naciones cambian de nombre, su situación como país, y eso va a traer cambios en ese país. Estados que se están independizando, que se quieren independizar, aún pudiera pasar aquí mismo en nuestro México. Entonces todo esto lleva también a que las formas de vivir de la gente van cambiando. Imagínate cómo de la noche a la mañana nuestros vecinos del norte han venido a cambiar sus hábitos de vida. Hoy casi a diario vienen marchas, cosa que antes no tenían frecuentemente. Nuestros connacionales allá en Estados Unidos, ¿cómo cambiaron? Si tú has escuchado testimonios de los que todavía están viviendo allá, el estrés ha aumentado en ellos al doble. ¿Por qué? Porque hoy salen a la calle mirando para todos lados. Es como cuando algunos de los que ya no estamos acostumbrados a vivir en las grandes ciudades, por ejemplo, y nos trasladamos a la Ciudad de México, ¿cómo van personas de aquí o las personas que van de provincia a la Ciudad de México? Nada más ven cómo todo el mundo se anda cuidando. Todo va cambiando, hermanos, y ahorita allá en Estados Unidos así están viviendo los mexicanos que viven allá, y aún los de otros países que son inmigrantes allá. Ha cambiado su forma de vivir. Aquí mismo en Pachuca, hace 20 y tantos años que llegamos, no veíamos lo que hoy vemos. La gente tan agresiva que no puedes cometer un error delante de ellos manejando porque ya te están ofendiendo, ya te están insultando. Ya no es como antes. Yo recuerdo cuando llegamos aquí, todo el mundo te platicaba, trataba de ser servicial. Hoy esto se está acabando. ¿Por qué, hermanos? Porque la ciudad de Pachuca ha crecido mucho. Ha venido mucha gente de fuera y muchos le echamos la culpa, a lo mejor, que nos han invadido los del Distrito Federal, los del Estado de México, ya vienen muy maleados, pero hermanos, también jóvenes de aquí. Hoy tienen 20, 25 años, 18, han cambiado su forma de ser, su forma de vivir, su carácter. Entonces todo cambia, hermanos. Tú y yo cambiamos física y emocionalmente también. El joven va cambiando constantemente con las etapas de la vida. Un adolescente tiene diferente visión a un joven de 20, 25 años. Todo cambia, y muchas veces tú como adulto también cambias en tu carácter, en tu forma de ver las cosas, según la situación que estés pasando, según esa condición física, emocional, económica que estés pasando, te lleva a cambiar de cómo eres cuando está todo solucionado, estás emocionalmente bien. Entonces cambiamos a veces en nuestras ideas, en nuestras metas, en nuestras propias convicciones. A veces llega algo a tu vida y esa convicción que pensabas que nunca te ibas a mover de ella. Y aún te lo digo a ti como cristiano, que muchas veces le hemos dicho a Dios: Señor, yo nunca te voy a fallar, voy a cambiarte a ti. Porque hemos leído en la palabra que ¿quién nos va a poder cambiar del amor de Cristo? Según nosotros estamos muy firmes, estamos bien agarrados de la mano de Dios, y a veces llegamos a declarar la palabra que nos habla que no hay cosa que nos pudiera cambiar
del amor de Dios. Como el apóstol Pablo decía o preguntaba, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí abarca varias cosas: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Quién? Pero también hemos leído que el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, a veces recitamos esta escritura sin saber realmente si estamos seguros de lo que hemos creído. El apóstol decía, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero a veces, según el estado emocional en que te encuentres, cambia radicalmente tu forma de ver las cosas, tu manera de pensar. Pero hoy, hermano y hermana, te quiero hablar de alguien que no cambia, de alguien que siempre va a estar ahí. Y una de sus características es muy grande. Hoy te quiero hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios es inmutable. Él no cambia. A Él no le afecta el cambio climático, no le mueven los sentimientos, no le mueven las emociones. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy quiero hablarte de 3 cosas, hermano, que no van a cambiar, que van a permanecer. Y la primera de ellas, antes de hablarte del Rey de Reyes y Señor de Señores, quiero que esté bien consciente en tu vida, en tu corazón, lo que dice Romanos 6:23. Ya no lo sabemos de memoria muchos, lo recitan, lo predican, pero ¿qué tanto realmente tú y yo tenemos presente esto? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nunca va a cambiar, hermano. Grábatelo bien. Ojalá y entendamos este punto de la prédica de hoy. Es muy importante. La paga del pecado es muerte. Muchos han querido suavizar esta palabra. Predicadores en muchas denominaciones han querido suavizar esta palabra que Dios nos dejó escrita. Porque la paga del pecado es muerte. Y se han hecho esfuerzos a través del tiempo, a través de los años, de los siglos. Se han hecho esfuerzos por suavizar esto, hermanos. Pero esto nunca va a cambiar. A pesar de los esfuerzos de las religiones, la paga del pecado va a permanecer. Va a seguir siendo la misma, igual. Mira, por muchos rituales o filosofías inventadas por los hombres, esta ley va a seguir siendo igual. La paga del pecado va a seguir siendo muerte. Si tú fuiste alguna vez católico, te hablaron del purgatorio. Pues si moriste en pecado, vas a ir al purgatorio, pero con oraciones, con dádivas, con ofrendas, te van a sacar de ahí. No, la paga del pecado es muerte. A lo mejor vienes de alguna denominación donde un día te declararon salvo y vas a seguir siendo salvo para siempre. Pues no, hermano. Si pecas, la paga del pecado es muerte. O a lo mejor aceptaste a Cristo, o lo aceptaste muchas veces al Señor Jesús, como antes se hacía en muchas denominaciones, se sigue haciendo, que los que se dicen cristianos cada 8 días pasan al altar a arrepentirse, aceptan a Jesús, pero déjame decirte, de nada te va a servir. La paga del pecado sigue siendo muerte. O tú que estás viniendo aquí y que no quieres tomar tus decisiones, la paga del pecado va a seguir siendo muerte. O vienes de alguna denominación donde sales a repartir folletos, donde sales a tocar puerta por puerta, o motivan a los jóvenes, aún a los adultos, a ofrecer un tiempo de su vida para atraer discípulos. Pero si sigues pecando, hermano, va a seguir siendo muerte. Muerte espiritual, muerte física para aquellos que están en pecado. Esta es una ley que desde un principio, desde la creación, Dios advirtió al hombre. Después de que fue creado, ahí en el huerto del Edén. Y vamos a iniciar desde ahí, Génesis 2. Estemos bien atentos, hermanos, porque vamos a estar preguntándoles algunas cosas. Y sí me gustaría, hermanos, que entendiéramos este punto. Es muy importante. ¿Para qué?
para que tú tengas bases sólidas en lo que has creído. ¿En quién estás creyendo? Génesis 2, 16 y 17. Fíjate lo que Dios mandó al hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Fue una advertencia. ¿Qué le faltaba al hombre? Tenía todo. Le dijo: de todo puedes echar mano, todo es tuyo aquí, solamente guárdate de hacer esto, de acercarte al árbol de la ciencia del bien y del mal. No comerás, porque el día que tú comieres, ciertamente moriréis. O sea, ahí estaba la advertencia. Lo que Dios ya le había provisto al hombre, todo era de él. Y tenía comunión íntima con él. Podía platicar cara a cara con Jehová Dios. ¿Qué le faltaba al hombre? Ahora, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué pecado cometió que alcanzó la muerte? Nada más. ¿Cuántos pecados se cometieron? Uno. ¿Y qué pasó? Dios lo condenó a una muerte. No robó, no mató, no adulteró, solo desobedeció. Ese fue el gran pecado del hombre. La mentira de Satanás vino al hombre. Ahí estaba la mentira. Génesis 3, versículo 4. Versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La mentira estaba ahí delante de la mujer. Llegó la tentación y se consumó el pecado. Ahora, el pecado trajo la muerte espiritual, la separación del hombre con Dios y al final trajo la muerte física. Qué importante fue esto. Esta es la obra del pecado, hermano. Ahora, este pasaje que vamos a ver, quisiera que lo meditáramos muy bien, aún en sus casas, y si tienen comentarios bíblicos, analícenlo. Romanos 5, versículo 12. Aquí sí quisiera que estuviéramos muy atentos, hermanos. La palabra dice que establecido está por Dios que el hombre muera una sola vez y después el juicio, ¿sí? Ahora, aquí vamos a ver cómo se derivó el pecado, cómo se derivó este juicio de Dios para el mundo. Ya vimos, el pecado entró por una sola actitud, por un quebrantamiento de un mandato que Dios le había dado al hombre. Entonces, aquí vemos esta historia de cómo entró el pecado. Versículo 12 de Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecador, de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Entonces, hermanos, veamos detenidamente. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. A ver, ¿cómo entendemos este pasaje, hermanos? El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Alguien que pudiera entender algo de esto? ¿Qué entendieron, hermanos? La genealogía de Adán. ¿Por qué pasó el pecado de Adán a los demás? Ya el hermano dio una puerta para poder seguir por ese hilito. A ver, hermanos, ¿por qué el pecado de Adán trajo la muerte a los demás? ¿Por qué todos pecaron? Ajá. Y todos ya vienen los hijos y vienen la descendencia, porque decía el hermano la genealogía. Entonces todos ya no estaban en el Edén, en la gracia que Dios les tenía, sino ya se habían contaminado. Ok, pero ¿cómo podemos ver a Adán en esto? Para todos los demás de su generación, ¿qué fue? ¿Cómo? Por ahí va, pero no. A ver, hermanos, cuando un presidente de la República da una ley, ¿por qué todos la obedecen? Porque hay una sanción y no se obedece. Pero ¿cuál es la investidura de este hombre? La máxima autoridad. La máxima autoridad. Es un representante. Como decía el hermano, fue el primer hombre. Es el que representaba a esta generación. Entonces, el pecado, pudiéramos decirlo de esta manera, fue como una herencia para los demás. Esto que quede claro, hermanos, para que sigamos adelante. Ahora bien, vemos este otro punto en el versículo 13. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, ¿qué podemos ver? Antes de que viniera la ley, la gente pecaba, aún antes de que se entregara esta ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley. Pero Dios dejó grabado en las conciencias. Ajá. Ahora bien, si no existía ninguna ley para violar, entonces, ¿cómo se le contaba a la gente? Mira el versículo 14. Fíjense bien, estos dos versículos son muy importantes también. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Cuál muerte fue? La que Dios estableció en el Edén. Fue establecida en el Edén por el pecado de Adán. Entonces, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjense qué importante es esto. Desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, hermanos, todos pasaban por una muerte física. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo que aún tenía que venir. ¿Es cierto esto, hermanos? ¿Es cierto que todos murieron? Desde Adán hasta Moisés. A ver, hermana, ¿por qué no? No, todavía no estaba. Desde Adán hasta Moisés. No, Josué es después. ¿Sí? De Adán hasta Moisés. Aquí dice el versículo 14, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, Josué fue posterior a Moisés. ¿Sí? Ok, ajá. Todos murieron. La pregunta es, hermanos, ¿todos murieron desde Adán hasta Moisés? Según la Escritura. A ver, hermanos. Sí, porque en los 40 años Dios salvó a la generación y dijo que una nueva generación iba a tomar posesión de la tierra prometida. Ajá. Pero dice, todos murieron. Y yo pregunto que si todos murieron, y ustedes dicen que sí. Y yo les digo que no. Pues depende de qué muerte, física o espiritual. Aquí está hablando de la muerte. Todos murieron. ¿Por qué? Porque habían heredado el pecado de Adán. Ahora, yo hago una pregunta sencilla. Todos murieron. Ustedes dicen que sí. Y yo les digo que no. La Biblia nos registra que hubo un hombre que no murió, hermanos. De la generación de Adán hasta Moisés. ¿Dónde quedó Enoc? No vio muerte, ¿verdad? Ahora, por eso, esas son preguntas, hermanos, que a veces te puede hacer alguien que conoce.
alguien que conoce de la Escritura, que está en una denominación, en una religión, no es de importancia, hermanos, porque no cayó gracia delante de Dios y se lo llevó, pero él no murió. Pero lo que dice aquí, hermanos, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora, dentro de esta generación, ¿todos se perdieron? No. ¿No? ¿Mandé? Tan solo él estaba haciendo cosas porque tenía hablado Jehová lo que iba a hacer sus ofrendas, pero a él lo mató su hermano. ¿Quiénes otros? A ver, hermanos, las gentes que pudieras decirnos que aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, también murieron. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? No, se habla de una muerte física. Todos murieron. Pero mi pregunta es, ¿qué pasó con ellos? Que se perdieron su barro. ¿Para dónde fueron? Dice que tu pecado No, pues si no pecaron, se fueron al cielo, ¿no? Ajá, ahora, ¿cómo puedo manejar esa verdad? Ok, por su pecado, se fueron con Dios. Pero ¿cómo yo puedo testificar con la Escritura? Este versículo nos está diciendo bien claro, hermanos. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, ¿quiénes fueron? Abraham, todos ellos. Elías. No, antes, ¿no? Sí, antes. O sea, estamos viendo de la generación de Adán a la generación de Moisés. Noé. Noé, Su familia. Su esposa, sus nueras. Sí, pero ¿qué pasó? Tuvieron una muerte física, pero no se perdieron, hermanos. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte, y que no pegaron, no merecían esa paga. Entonces, pero aquí lo está diciendo, aún en los que no pecaron, en los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, también ellos pecaron, mas sin embargo, ellos no se perdieron. Estamos llegando a que había una muerte física y una muerte espiritual. Entonces, ahora, sigamos adelante el versículo 15. Pero el don, fíjate bien, el don no fue como la transgresión, el regalo de Dios no fue como el pecado de Adán, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, toda una generación murió físicamente, no toda se perdió, pero sí murieron, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí ya vamos entrando a la gracia de Dios, al regalo, al don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si el don no fue como la transgresión, fíjate, esperemos que entendamos todo esto, hermanos, porque hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo, el favor inmerecido de Dios. Son muy diferentes el uno del otro. El pecado de un solo hombre, que fue Adán, trajo la muerte a muchos, a toda esa generación. Físicamente murieron, pero hoy aún es más grande la gracia maravillosa de Dios, el regalo de su perdón para muchos, por medio de otro hombre, Jesucristo. ¿Qué necesita el hombre? Nada más conocer la obra redentora de Jesús, cosa que muchas veces ignoramos. ¿Qué necesitamos? Tener una relación muy cercana para conocer el que puede salvar nuestra alma. Dice el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Fíjense, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, uno solo, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué pudiéramos decir de este texto, hermanos? El pecado vino por un hombre, y nada más fue uno, la desobediencia de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Para qué? Para condenación. Ahora, el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, este es el resultado, hermanos, del regalo del favor inmerecido de Dios. Es muy diferente la consecuencia, es muy diferente la consecuencia del pecado de ese primer hombre, de Adán, es muy diferente, pues el pecado de Adán llevó a la condenación. A muchos murieron por esta desobediencia, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a ti y a mí. Cristo.
poniendo nuestra mirada en Jesús. Ahora, Por un hombre por el pecado, pero Juan el Bautista presenta a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. sí. Todos. Ahora, la diferencia es que a pesar de que somos culpables, ¿de cuántos pecados? De muchos, ¿verdad? Dice la Escritura que Él vino a causa de muchas transgresiones. Vino el Señor Jesús. No vino por un pecado específicamente. Él vino a pagar por todos los pecados tuyos y míos. El 17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún es más grande la misericordia de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Aquí volvemos a la pregunta, hermanos. Así como muchos murieron en Adán, toda la generación tuvo que morir físicamente, aquí volvemos a hacer una pregunta más. Muchos reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Yo pregunto, Todos por la fe en Cristo nada más. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Y confesar que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. fíjense, aquí mismo nos está diciendo, los que reciben, como dice el hermano, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y esto no quiere decir que Dios haga acepción de personas, sino que así como la muerte reinó sobre muchos, es más grande la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que reciben esta gracia vivirán en victoria, como están viviendo muchos o como estamos viviendo muchos, sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Entonces, Dios es cierto, vino y murió por todos, pero no todos se van a salvar, sino únicamente aquellos que realmente estén viviendo para Él, estén reinando en sus vidas la justicia que nos dio Jesús, que justifica tu vida, que Él es el que te ha dado la victoria. El versículo 18, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Está comparando la obra de Adán y la obra de Jesús, que es mayor. ¿verdad? El 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, toda su generación, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, por un solo pecado, Adán trajo la condenación para todos, pero un solo acto de justicia, porque solamente murió una vez el Señor Jesús, trae una relación correcta con Dios, trae una oportunidad de que tú arregles tu vida con Dios, de que tú te arrepientas y te vuelvas a Dios y entables una relación con Él. Y esto va a traer una nueva vida para todo aquel que quiera. La oferta ahí está de parte de Dios. Él no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad? Sino que todos vengan al arrepentimiento. El 19. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Él era su representante de aquella generación, ¿verdad? Aquel fue el que Dios puso por cabeza. Muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Que aquí es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios mismo. Sí. Ahora, ¿qué pudiéramos argumentar en favor de Adán? La pregunta es, ¿y realmente él pecó, hermanos? Le dijo a su esposa, hombre, Pecó porque desobedeció. y luego dijo Eva, es que la serpiente me engañó. Y luego él dijo, es que mi mujer me engañó. O sea que todos... La mujer que tú me diste. Realmente es pecado, de hecho. Ajá, pero aquí estamos hablando de Adán. ¿Pudiéramos decir que el primer pecado entró por Adán? No, por Eva. Entonces, ¿por qué se culpa a Adán del primer pecado? Porque era la cabeza. ¿Mandé? Tengo puesto por cabeza. Eso es lo que debemos de entender, hermanos.
¿quién fue la primera creación? El hombre. El hombre. Entonces, al hombre se le dio toda la autoridad. Al hombre se le dio que representara a esta generación. Mas, sin embargo, ¿qué hizo? Se dejó llevar por la mujer. Pero realmente, al que se está inculpando de pecado es Adán, porque él representaba a esta generación. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, entre ellos su esposa. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y esto viene a reflejarse en aquellos hogares que realmente caminan conforme a la voluntad de Dios, que el hombre es cabeza de hogar. Así nos puso Dios. Esa responsabilidad no la vas a poder hacer a un lado, hermano. Tú la tienes porque está establecida por Dios. Entonces, las decisiones que se tomen en un hogar tienen que venir primero de parte de Dios y tomadas por un varón. Cuando no hay el varón, lógico, ahí está la mamá o el papá, a veces no hay mujer. Pero ahí está la representación. Por eso, por uno solo que obedeció a Dios, en este caso, ¿quién nos representa a nosotros? Cristo Jesús. Vayamos al versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A ver, hermanos, creció el pecado, se expandió el pecado. ¿Qué efecto produjo aquí, hermanos? Analicemos este versículo juntos. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Creció? ¿O qué pasó, hermanos? Ay, hermano Tabrino, ya desde aquí veo que tienes ganas de explicarnos. Dime, hermano, a ver. Dice el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ajá. Pues por el pecado, o sea, por la ley ya conocemos el pecado. Ajá. Yo digo, si haya incrementado el pecado, ya se conoce el pecado, ¿no? Por la ley ya se conoce el pecado. Entonces ya se conocía, mejor dicho. Y ahí ya podemos detectar los pecados, ¿no? Porque el pecado es la transgresión de una ley. Ajá. Entonces, y la ley, la ley del hombre establece: no matarás, no robarás, no adulterarás, que viene siendo también, están en los mandamientos. Entonces, todos esos, como que ya los pecados nos los dan muy claros y nos dicen: adulterio es esto, robo, asesinato, mentira, todo. Entonces ya están específicamente dichos. Entonces el que ahí está en Gálatas también. Entonces, bueno, pues ya si se nos está diciendo qué es pecado, ya de nosotros depende hacerlo. Entonces, por ejemplo, no abundó, no creció o... Sí. A ver, hermana. Yo considero que sí aumentó. Ajá. Bueno, aparte de que se tiene el conocimiento, como dice el hermano Tabrino, dice en Eclesiastés que por cuanto el corazón de los hijos de los hombres está inclinado a hacer lo malo. Entonces, si hay un conocimiento del pecado, un pecado no nada más es un pecado ya, sino es uno tras otro, tras otro, tras otro. Porque es como así la técnica, ¿no? Porque la desobediencia de Adán trajo excusa, mentira, varias cositas más aparte de la desobediencia. Entonces así es el pecado. Ok, pero aquí está hablando el versículo concretamente. La ley se introdujo para que el pecado abundase. La pregunta era, ¿con la ley creció el pecado? A ver, hermana Brenda. No, en realidad, bueno, en Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos, pues la ley es pecado? De ninguna manera. Yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero no significa que no hubiese más cantidad de pecado, menos cantidad de pecado antes de la ley, sino que ya se reconoce como tal. Y es por eso que dicen que abundó el pecado, no porque no hubiera antes, sino porque ya se reconoce. Veamos. Porque antes de esta ley, no digamos que la gente no robaba, no adulteraba. Porque no fuera pecado el robar. Sí, pero no se les inculpaba. ¿Por qué? Porque nadie les había dicho que el robar era pecado. Aunque Dios dejó grabado en su conciencia que es mal. Entonces,
vemos que la ley fue entregada para que toda la gente, hermanos, se diera cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo, de la acción que estaba llevando a cabo. Ay, estoy tomando algo que no es mío. La ley desde hoy me está diciendo que esto es pecado. Estoy codiciando una mujer. La ley desde hoy me está diciendo que esto es pecado y ya sé lo que estoy haciendo. La ley fue entregada para que nos diéramos cuenta de esto, de los pecados que cometimos. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús es más grande que Moisés. Que es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que tenga fe. Entonces, pues vemos todos estos principios, hermanos, que ojalá y se nos queden grabados. La ley se introdujo. ¿Es buena la ley? Sí. Porque si la ley nadie te salva, así es así. Pero la ley no salva. No, la ley no te salva, pero es buena. Pero te lleva a mirar cómo estás delante de Dios. Y tienes que mirar a Cristo, que es el único que pagó por tus pecados y los míos. Bueno. Ahora bien, el versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte en la generación de Adán. Ahora en nuestros tiempos reina en cambio la gracia maravillosa de Dios. Reina la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Cristo, con Dios. ¿Por qué? Porque te das cuenta, la ley te dice que lo que estás haciendo es pecado, te arrepientes y empiezas una relación correcta con Dios. Empiezas a vivir para Dios. Nos da como resultado la promesa de la vida eterna. Una vida eterna que ha venido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el principio es, el pecado trae muerte. Y nunca va a cambiar, hermanos. Va a seguir trayendo muerte. No sé si tú has tenido la inquietud de ir viendo cuando entras a un panteón o cuando vas a un funeral, cuando vas a acompañar a un familiar o a alguien a un entierro y vamos pasando por esas tumbas, vas mirando los recuerdos que ponen en las tumbas, las frases, los epitafios que ponen, algunos muy bonitos, pero sabes una cosa, o te preguntas, no sé si lo has hecho, esta tumba tan preciosa, tan bonita, que está muy adornada y todo, ¿el muerto sigue con Dios o se perdería? Depende de que un año se murió en Cristo, no hay más ni está muerto, está ¿Sí? dormido nada más. ¿Sí? Dice cuando el Señor fue a visitar a la jovencita, dice, no, es que estaban todos ayudados que estaba muerta, no, dice, la niña no está muerta, sino duerme. El que cristiano tu muerte, sino duerme. Así es, amén. Pero esto nos debe de llevar a reflexionar, mirar y ver. ¿Esta alma se salvaría? Porque a lo mejor tiene muchos adornos, a lo mejor le están haciendo la mejor tumba. ¿Sí? No sabemos. Había que ver cómo vivió. Ahora, normalmente, los cristianos no acostumbran a hacer eso. La mayoría no, ¿eh? La mayoría no. Porque saben una cosa, este es un siguiente paso únicamente. Como decía el hermano, a lo mejor estará su cuerpo aquí, pero él ya está delante de la presencia de Dios. Entonces, pues vemos, hermanos, el pecado, la paga del pecado es muerte. El infierno al final de la vida del pecador nos confirma que la paga del pecado es muerte. Sigue siendo lo mismo, no ha cambiado a través de los siglos y ni va a cambiar. Así está. Ahora, hay otra cosa que no cambia, hermanos, la ley de la cosecha. Lo que tú siembras. Esto tampoco va a cambiar, hermanos. Esta ley va a seguir siendo la misma. Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
En otras palabras, vamos a recoger lo que sembremos. Lo que estamos sembrados. Puedes sembrar en una huerta uvas y vas a querer recoger manzanas. No, hermano. ¿Sí? Lo que estamos sembrando, eso es lo que vamos a recoger. Es imposible sembrar pecado, hermanos, y recoger bendiciones. No se va a poder. Ahora, el principio que nos dice Dios en la vida de Adán es que fue por un pecado, hermanos. Es cierto, la ley vino y te nombró 10, te aclaró 10 acciones que no le agradaban a Dios, pero fue por un pecado. Entonces, no es que este hombre que platicábamos con él, yo soy bien bueno, no me meto con nadie, todo lo que hago, creo que lo hago bien, según lo que él piensa, pero no es lo que pensemos, hermanos, es lo que la Escritura nos marca, y nos está marcando que si sembramos pecado, pues no vas a recoger bendiciones, no vas a recoger vida eterna, no vas a recoger conforme a lo que tú piensas, no, vamos a recoger lo que hemos sembrado. Ahora, el tiempo de la cosecha, pues ya está cerca, hermano. Tú y yo como cristianos ya estamos mirando lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y dice la palabra de Dios que ya los campos están blancos, que ya es tiempo. El Señor Jesús está a la puerta. Todas las evidencias que nos rodean, todo lo que está sucediendo, nos anuncia la venida de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Para algunos, esta cosecha va a ser muy alentadora o es muy alentadora. Para otros va a ser muy deliciosa, pero para algunos va a ser desalentadora también este tiempo. Porque tarde o temprano, hermanos, esto se va a cumplir. Y dice el versículo que los que sembraron para la carne se darán corrupción, hermano. O sea, aquellos que no quieren dejar a un lado el yo personal, aquellos que están siguiendo las metas materiales por el momento, dicen es que necesito esto, es que necesito aquello, o necesito primero hacer mi casa, comprar mi carro, formar una familia, y son buenas metas, hermano, pero también yo leo en la palabra que dice, búscame, primero búscame y lo demás yo te lo añado. Es un principio grande de parte de Dios también, que si lo creemos, se va a cumplir en nuestra vida. O aquellos que están conformes a como estamos viviendo, hermanos. Estamos conformes. Ya nos acomodamos, ya estamos bien, vengo cada 8 días, leo, oro, hago cosas. Hace 8 días nos hablaba el hermano del servicio, ¿verdad? De la excelencia en el servicio. Pues ya lo hago. ¿Con qué corazón, con qué actitud lo haces? Es que quisiera conocer un poquito del mundo, quisiera divertirme un momento, soy joven. Tengamos cuidado, hermanos. Los que siembran para la carne segarán corrupción, mas los que siembran para el Espíritu segarán vida eterna. La promesa es que un día estarán con Jesús allá en el cielo, hermano. Estaremos con Él allá. Y veíamos en los versículos anteriores, aquí también vas a reinar sobre esos pecados, sobre esas actitudes que te atraen tanto. Cada día vamos sembrando algo, pero te has puesto a mirar, te has puesto a preguntar, ¿qué es lo que estás sembrando? ¿Qué es lo que estás sembrando tú en tu casa, ahí en tu trabajo, ahí en tu familia? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué piensas cosechar? A raíz de todo esto, hermanos, ¿qué cambios puedes hacer para sembrar lo correcto? A la luz de la cosecha que muy pronto va a llegar, hermano, ¿qué estás sembrando? ¿Cosecharás vida eterna o condenación eterna? No nos engañemos, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, por muy buena actitud que tengamos. Veíamos el Salmo 15, Señor, ¿quién entrará a tu santuario? Y ahí nos dejaba ver quién iba a entrar, hermano. Ahí nos dejaba ver que el limpio de manos, limpio de corazón, ¿sí? Aquellos que sepan amar. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? El amor de Dios nunca va a cambiar, hermano. Dios, ¿qué decía el versículo que tomábamos como base de Gálatas? Dios es inmutable, no va a cambiar, ahí va a estar. Aún en la condición que hoy estás, aún si no has tomado las decisiones correctas, Dios te ama. Por cuanto te está dando su palabra, por cuanto tiene su palabra para escudriñarla. Él no está mirando la condición, está viendo cómo vas a responder
a su palabra? ¿Cómo vas a responder a lo que Dios quiere hacer en tu vida? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué verdad tan maravillosa, porque la mayoría de los que estamos aquí no nos interesaba buscar a Dios, mas Dios ya nos estaba amando, mas Dios ya había hecho la obra redentora por ti y por mí, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo nos mostró su amor Dios? Mandando a su Hijo. Y en la condición en que estábamos, hermanos, en la condición en que nos encontrábamos, Jesús estaba pagando por tus pecados, por mis pecados. Ya pagó por nuestros pecados. Y aún tú que no te decides, quiere darte esa salvación tan grande, así como lo ha dado a muchos de los que estamos aquí. Esta, hermanos, puede ser la historia más grande de amor que muchos no entienden, que muchos no comprenden. Piensan algunos que tienen la obligación de salvar al pecador. Piensan que al final se van a arrepentir y al final se van a entregar a Dios. No sé si tengan la oportunidad, hermano. Algunos sí, y escrito está que los postreros serán primeros. Pero algunos, también dice la Escritura, que la tierra que muchas veces bebe la lluvia está pronta a ser maldecida. Tengamos cuidado, hermanos, de cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios. Juan 12, 47 y 48. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Bueno, entonces, pues estamos tranquilos, pues no me va a juzgar Dios. Bueno, es que ahorita lo tenemos como redentor, pero un día lo vamos a tener como juez. Ese día que lo tengamos como juez ya no te va a poder salvar aunque quiera. Entonces él dice, yo no vine a juzgar al mundo, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Solamente aquellos que oyen sus palabras, las palabras de Jesús. Ahora bien, el versículo 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, dice. Ella le juzgará en el día posterior. No, señores, que yo no sabía que era pecado esto. Lo leíste en la palabra. Te dejé escrito. No te bastó con los 10 mandamientos, te lo dejé escrito en tu mente y en tu corazón. Ahí estaban. Hay unas frases muy maravillosas de un gran siervo de Dios, y algunos nos vamos a identificar con ellas. Este gran siervo de Dios decía: cuando yo he pecado, Él me ha amado. ¿Cuántos estábamos bien perdidos, hermanos? Ignorando el amor de Dios. Y Él ahí estaba, hermano, amándonos. Cuando yo lo he olvidado, algunos en algún tiempo de nuestra vida hemos retrocedido, hemos caído, nos hemos apartado, hemos olvidado a Dios. Dice, Él me ama. Cuando yo lo he olvidado, su amor seguía firme para con mi vida. Y ahí estaba, a través de algunos hermanos, una iglesia, de mi propia familia, a lo mejor orando por mí para que volviera al camino. Yo me había olvidado de Él y Él me ama. Ahí estaba firme. En mis días en el pecado, a veces le maldecía, a veces decía que no existía, que no era cierto lo que me hablaban. Él ahí estaba amándome, ahí estaba. Él me amó antes de que yo naciera, decía este gran siervo de Dios. Y es cierto, hermanos, antes de que tú y yo naciéramos, Él nos estaba amando. Él decía allá en el Salmo 22, dice: por aquellas generaciones que me conocerán. Él nunca ha cesado de amarnos, hermano. En todos estos años, nunca nos ha dado la espalda. Siempre ha estado ahí y hoy sigue estándolo. Y muchos podemos ver cómo la gran obra redentora de Cristo Jesús la demostró ahí en la cruz del Calvario. Y podemos ver que Él no miraba nuestra condición, así como veíamos esta cita de Romanos 8. Aún en pecado, Él nos estaba amando, porque sabía que un día a lo mejor ibas a voltear hacia Él. Íbamos a entregar nuestra vida. El don de Dios, el regalo de Dios en su Hijo, hermanos, garantiza todas estas promesas. Garantiza una vida eterna a todos aquellos que un día le ofendimos, y aún a todos aquellos
que aún no han tomado sus decisiones. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer la obra, relacionarnos con Cristo Jesús, saber a quién te estás acercando, amarle a Él, servirle a Él, como decía nuestro hermano hace 8 días. Él nos ha dejado grandes muestras de amor, hermanos. No hay una muestra más grande que la que el Señor Jesús dijo. Mira, Juan 15, 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por mucho que ames a una persona, a un amigo, va a ser difícil que te decidas a entregar tu vida por él. ¿Sí? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Vosotros sois mis amigos. Fíjate, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pudiera alegrarnos, bueno, entonces ya soy su amigo, qué bueno. Pues sí, esa es la buena noticia, nada más que tiene un requisito. Si hacéis lo que yo os mando. La gracia expresa el amor inmutable de Dios, que no cambia. ¿A quiénes? A los que creen en esta gracia, a los que creen en Cristo Jesús. No es, hermanos, por lo que hagamos o dejemos de hacer. No. Es porque Jesús ya lo hizo todo por ti. Jesús ya pagó por todas nuestras transgresiones. Entonces, hermanos, estas 3 verdades debemos tenerlas muy en cuenta, muy presentes. Estas 3 verdades no van a cambiar, hermanos. Son inmutables, pero también son transformadoras de vida. Cuando tú entiendes esto, debe llevarte a 2 cosas: actuar para bien o para mal. Porque nada más tienes 2 decisiones, no tienes más, hermanos. Creo que hemos aprendido que la paga del pecado nunca va a cambiar. La paga del pecado siempre va a ser muerte. Ya sabes que esto va a producir muerte física y espiritual. Esto te va a llevar a esto, a la muerte física y espiritual. También lo que tú estás haciendo o dejando de hacer, o en otras palabras, lo que tú estás sembrando, eso es lo que vas a cosechar. Y en esto tengamos cuidado, no nos engañemos. Es que yo ya estoy haciendo esto, es que yo ya estoy haciendo el otro, sirvo en esto, sirvo en... No nos engañemos. Y lo más importante, hermanos, es que veamos cuán grande es el amor de Dios para nosotros. Cuán grande es el amor de Dios. Ya nos hemos cansado de ver, a lo mejor de escuchar de estos textos, de cómo el apóstol Pablo decía, mira, si entendieras lo que es el amor. Ahora, si entendiéramos lo que es el amor de Dios para nuestra vida, que siempre ha estado ahí, siempre ha estado buscándote y siempre estará buscando a aquel que aún no entrega su vida a Jesús. Aún si fueras el más grande pecador, no estás fuera del amor de Dios, hermano. No estás fuera de ese amor, porque Él no quiere que se pierda tu alma, hermano. Él no quiere que te pierdas, quiere que te arrepientas y te vuelvas a Él. Quiere que le obedezcas, que le entregues tu vida, hermano. Entonces, 3 cosas que nunca van a cambiar, hermano. Ojalá, hermano, las medites, ojalá tú aún profundices en ellas, busques aún entender más de estas verdades, para poder ir creciendo en el conocimiento de Dios, que tanta falta nos hace, hermanos. Tanta falta hace que conozcamos más a nuestro Señor. Vamos a meditar un momento, hermano, que sea Dios el que te ministre, que sea Dios el que realmente termine de explicarte lo que no he podido yo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz, amado Dios. Gracias, Señor, por recordarme, amado Dios, que el pecado va a producir la muerte. Esa es la paga, Señor, de aquellos que transgreden tu ley. Padre, gracias por recordarnos, Señor, que no se necesita, Señor, pecar de una manera escandalosa, Señor, sino por un solo pecado, Dios. Un solo pecado que pudiéramos estar albergando, Señor. Padre, a Adán vino la muerte por el pecado de desobediencia, Señor. Padre, y es que poniéndonos a analizar, poniéndonos a razonar, Señor, tú le habías dado todo, Señor. Padre, tú lo veías cara a cara, Señor. Tenías una relación cercana con Él. Había suplido todas sus necesidades, Señor. Padre, y en un solo pecado vino a apartar
esa comunión que tenía contigo, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Padre, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y esta ley sigue siendo la misma, Padre. Un pecado puede apartarnos de esa gracia, Señor, de esa gracia redentora, Señor, que tú ya has provisto. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos, Dios. Mucho menos te vamos a poder engañar a ti, Señor. Todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar, Señor. Todo aquello, Señor, Padre, que no es agradable a ti y que está en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a mirarlo, Señor, y apartarlo de nosotros, Padre. Y a descansar sobre todo en tu gran amor, Señor. En tu gran amor, Señor. Padre, tu palabra dice que no hay amor más grande que el que tú nos mostraste, Dios. Ese amor, Señor, que llevó a dar tu vida, Señor. Ese amor, Señor, que llevó a derramar tu sangre preciosa en esa cruz del Calvario. Ese sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros, Dios. Ayúdanos a tenerlo presente en nuestra vida, Señor. A cada día que tú nos permitas habitar esta tierra, Señor. Que no se nos olvide, Señor, lo que tú ya hiciste. Que tú ya pagaste, Señor, por todas esas transgresiones, Señor. Y ahora lo único que quieres es que vivamos para ti. Ahora lo único que quieres es que obedezcamos a tu palabra, Señor. Obedezcamos a tus mandamientos. Padre, aquí estamos, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a caminar, Señor, bajo la dirección tuya, Señor. A morir a nuestro yo personal, Señor. A no depender de nosotros mismos, Señor, sino depender de la guianza de tu Santo Espíritu, Dios. Tú nos conoces, Dios, y tú sabes cómo estamos delante de ti, Señor. No permitas que nos engañemos, Dios. Concluye tu obra, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.